Un día cualquiera en casa. Dicen que la rutina es la base de la tranquilidad, pero a veces esa misma rutina esconde cosas que jamás imaginamos. Yo me levanté como siempre, temprano, con el aroma del café llenando la cocina y el sonido lejano del televisor donde mi esposo veía las noticias antes de irse a trabajar. Era un día común, uno más de esos en los que nada parecía salirse del guión, o al menos eso creía. Después del desayuno, mi esposo salió deprisa. Tenía una reunión fuera de la ciudad y me dijo que tal vez se demoraría más de lo usual. Yo me quedé sola en casa, organizando un poco y tratando de poner en orden mis pensamientos. No sé en qué momento, pero mi suegro empezó a aparecer con más frecuencia. Siempre con la excusa de que venía a ver si necesitaba algo, o a revisar cualquier detalle de la casa. Era el típico hombre mayor, respetado por todos, con ese aire de autoridad que imponía incluso en los silencios. Lo curioso es que, aunque lo veía como una figura paternal, había algo en su mirada que me incomodaba, o quizás me inquietaba demasiado. Esa mañana, mientras yo tendía la ropa en el patio, lo vi llegar. Su voz grave me saludó con una familiaridad que a veces me parecía excesiva. «Buenos días, hija, ¿estás sola?», asentí con una sonrisa nerviosa. Me pregunté a mí misma por qué sentía esa especie de cosquilleo cada vez que él me miraba directo a los ojos. No era una mirada inocente, tenía algo que atravesaba, que me hacía sentir expuesta. Me ofreció ayuda con la ropa, y aunque le dije que no hacía falta, se quedó allí, muy cerca, observando cómo colgaba las prendas. El sol de la mañana brillaba fuerte y noté cómo él, en silencio, me recorría con la mirada de pies a cabeza. Fingí que no lo notaba, pero por dentro me hervía la piel. «Tu esposo siempre me dice que trabajas mucho, que eres muy dedicada», comentó mientras se cruzaba de brazos, con una media sonrisa que me resultó extraña. Yo solo respondí con un «sí», breve, sin atreverme a sostenerle la mirada. El silencio entre nosotros se volvió denso, y por primera vez sentí que algo no estaba bien, o quizás demasiado bien. Cuando finalmente terminé de tender la ropa, él se acercó para alcanzar una pinza que había caído cerca de mí. Su mano rozó la mía. Apenas fue un segundo, un contacto mínimo, pero lo sentí como si fuera un fuego directo sobre la piel. Me retiré rápido, intentando que no se notara mi sobresalto. Él no dijo nada, solo me miró fijamente, como si estuviera esperando que yo reaccionara de otra manera. Ese día, lo noté diferente. Más seguro, más directo. Y yo me descubrí a mí misma pensando en cosas que jamás había permitido que pasaran por mi cabeza. Al cerrar la puerta del patio, mi respiración estaba agitada. Mi corazón latía con fuerza, no por lo que había pasado, sino por lo que podía pasar. Y fue ahí cuando me hice una pregunta que todavía me atormenta. ¿Por qué me estaba gustando que me mirara de esa forma? Ese día, noté que me miraba distinto, y mi corazón latió más fuerte de lo normal. El encuentro inesperado. El día avanzó con calma. Después de lo ocurrido en la mañana, intenté distraerme limpiando la sala, barriendo y revisando algunos correos en mi celular. Quería sacarme de la cabeza esa sensación extraña que me había dejado la mirada de mi suegro. Pero mientras más intentaba ignorarlo, más presente estaba en mi mente. Pasado el mediodía recibí una llamada de mi esposo. Me avisó que su reunión se había extendido y que probablemente no volvería hasta la noche. Su voz sonaba tranquila, sin sospechar absolutamente nada de lo que yo estaba sintiendo en silencio. Me deseó un buen día y colgamos. No habían pasado ni 20 minutos cuando escuché el timbre de la casa. Al abrir la puerta, me encontré de nuevo con él. Mi suegro estaba allí, con su porte firme y esa mirada penetrante que ya me incomodaba tanto como me atraía. Pasaba cerca y pensé en saludarte, hija, dijo con una naturalidad que me desarmó. Le ofrecí pasar, aunque dentro de mí algo gritaba que no era buena idea. Sin embargo, la cortesía y esa especie de magnetismo que él ejercía sobre mí hicieron que lo dejara entrar. Nos sentamos en la sala. Yo, nerviosa, intentaba mantener la conversación en lo más normal posible, el clima, la familia, el trabajo. Pero él me escuchaba con demasiada atención, con una intensidad que me hacía sentir desnuda, aunque estuviera vestida. De pronto,
Se inclinó hacia mí para alcanzar el vaso de agua que había en la mesa. En ese movimiento, su mano rozó mi rodilla. Fue apenas un instante, pero lo suficiente para que un escalofrío me recorriera entera. Me quedé congelada, sin saber si había sido accidental o intencional. Pero cuando levanté la mirada, sus ojos lo dijeron todo. Había deseo. Había atrevimiento. «Estás muy bonita hoy», susurró, rompiendo el aire pesado que nos rodeaba. Sentí como me ardían las mejillas. Quise responder algo, cualquier cosa que desviara la conversación, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Lo único que pude hacer fue apartar la mirada y fingir que no había escuchado. El silencio se volvió incómodo. Mi corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho, y lo peor de todo era que no me sentía asustada. Me sentía atrapada, excitada, confundida. Me puse de pie con la excusa de ir por más agua a la cocina. Pensé que alejándome podría recuperar el control de mis pensamientos. Pero cuando regresé, él me estaba observando con la misma intensidad, como si supiera exactamente lo que estaba provocando en mí. En ese momento entendí que la línea entre lo correcto y lo prohibido se estaba volviendo cada vez más delgada, y que yo ya estaba demasiado cerca de cruzarla. Cuando me rozó la mano, fingí que no lo noté, pero mi piel ardió. Tentaciones prohibidas. Esa tarde se volvió interminable. Después de aquel roce en la sala, me sentía atrapada en un laberinto de pensamientos. Caminaba de un lado a otro, fingiendo estar ocupada con cualquier cosa para no mirarlo directamente. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista, lo encontraba observándome. Esa mirada suya me atravesaba, como si estuviera desnudando mis secretos más íntimos. No sabía qué hacer. Una parte de mí gritaba que lo detuviera, que le pidiera que se marchara antes de que pasara algo de lo que me arrepintiera. Pero había otra parte, una más oscura, más atrevida, que deseaba ver hasta dónde podía llegar. «¿Quieres que te ayude con algo más?», preguntó él, con un tono que sonaba amable, pero que escondía un trasfondo imposible de ignorar. Negué con la cabeza, aunque mi voz tembló al responderle. Me acerqué a la mesa a recoger unas tazas, y lo sentí detrás de mí, demasiado cerca. Su respiración rozaba mi cuello. No me tocaba, pero la cercanía era suficiente para que mi piel se erizara entera. En ese instante, mis pensamientos se volvieron un caos. ¿Por qué no me alejaba? ¿Por qué no ponía un límite claro? Quizás porque, en el fondo, estaba disfrutando esa tensión prohibida. Esa mezcla de miedo, culpa y deseo me estaba consumiendo. Me giré lentamente para enfrentarlo. Su mirada estaba fija en mí, seria, intensa. Y entonces lo escuché decir algo que me heló y me encendió al mismo tiempo. «Sabes que no deberíamos, pero tampoco puedes negar lo que está pasando». Tragué saliva con fuerza. No respondí. No podía. Sentía que cualquier palabra sería una confesión. Él se acercó un poco más, apenas unos centímetros que parecieron interminables. Pude sentir el calor de su cuerpo, y mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que lo escuchara. No hubo contacto físico, no todavía. Solo esa tensión invisible que nos unía como un hilo a punto de romperse. Y, por un instante, pensé que si él daba un paso más, no iba a detenerlo. Me aparté de repente, con la excusa de ir por mi celular. Necesitaba respirar, alejarme, aunque solo fuera por unos segundos. Pero mientras caminaba hacia la habitación, lo único que podía pensar era, ¿de verdad quiero alejarme? Quise alejarme, pero algo en mí no quería hacerlo. El juego de la seducción. Cuando regresé a la sala, con el celular en la mano como excusa, lo encontré aún allí, sentado con una calma inquietante. Parecía esperarme, como si supiera que no me atrevería a echarlo de casa. Y tenía razón. Me senté frente a él, pero manteniendo cierta distancia. No obstante, esa barrera se rompió en cuanto comenzó a hablarme con un tono más bajo, más íntimo. «Tienes una mirada que no había visto antes en ti», dijo, inclinándose hacia adelante. Intenté reír nerviosa, fingiendo que no entendía a qué se refería. Pero él no apartaba los ojos de mí. Esa seguridad me desarmaba. De pronto, me ofreció arreglar una lámpara que estaba sobre la mesa,
como si fuera la excusa perfecta para acercarse más. Yo asentí, y lo observé ponerse de pie. Su cuerpo pasó tan cerca del mío que pude sentir el roce leve de su brazo en mi hombro. Un contacto mínimo, pero suficiente para que mi respiración se agitara. Mientras fingía revisar la lámpara, me hablaba casi en susurros. Tu esposo tiene suerte, no todos los hombres saben apreciar lo que tienen en casa. Sus palabras me hicieron estremecer. ¿Era un elogio? ¿Una insinuación directa? Lo miré con el ceño fruncido, intentando mostrar incomodidad, pero lo cierto es que me sentía cada vez más atrapada en ese juego. Cuando volvió a sentarse, ya no mantuvo la distancia. Se ubicó a mi lado en el sofá. Mi primera reacción fue moverme un poco, pero él apoyó su mano sobre el respaldo, justo detrás de mí, acorralándome suavemente sin tocarme directamente. No tienes que decir nada, murmuró. Tu silencio me dice más de lo que imaginas. Yo respiraba rápido, nerviosa, sintiendo como mi cuerpo me traicionaba. No lo apartaba. No me levantaba. Estaba permitiendo que ese límite invisible se desdibujara. En un instante, sentí el roce de sus dedos en mi cintura. Fue apenas un toque ligero, como una caricia que apenas empezaba. Me quedé paralizada. Mi mente gritaba que debía detenerlo, pero mi cuerpo ardía por dentro. Lo miré a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas, llenas de deseo. El ambiente se volvió tan espeso que hasta el aire parecía cortarse. Él sonrió de lado, confiado, como si supiera que yo ya no podía escapar de esa tensión. Ya no era solo un pensamiento prohibido, era real, estaba ocurriendo. La línea que no debía cruzar. El silencio en la sala se volvió insoportable. Su mano permanecía en mi cintura, apenas tocándome, pero con la fuerza suficiente para mantenerme atrapada. Sentí como cada fibra de mi cuerpo reaccionaba a ese roce prohibido. Mi respiración era corta, entrecortada. El corazón me golpeaba con violencia dentro del pecho. Y aunque quería levantarme, gritar, detenerlo, no lo hice. En cambio, me quedé quieta, temblando, esperando el siguiente movimiento. Él se inclinó un poco más, acercando su rostro al mío. Pude sentir el calor de su aliento mezclado con el mío. Mi piel ardía, mis labios temblaban. Me invadió una mezcla imposible de describir, miedo, deseo, culpa y excitación. «¿Sabes que esto está mal?», susurró, con una voz tan baja que casi parecía un pensamiento dicho en voz alta. Yo cerré los ojos un instante, esperando que el mundo se detuviera. Pero cuando los abrí, lo vi aún más cerca, tan cerca que apenas unos centímetros nos separaban. Mi cuerpo se inclinó hacia él, sin que yo pudiera evitarlo. Fue como si una fuerza invisible me arrastrara hacia lo prohibido. Mis labios se humedecieron solos, mi piel se erizó de pies a cabeza. Su mano subió lentamente por mi costado, firme, decidida. Yo contuve el aliento. Todo mi ser estaba en alerta, luchando entre la cordura y la tentación. No puedo, logré susurrar con un hilo de voz. Pero mis palabras carecían de fuerza. Sonaban más a un ruego desesperado que a una negativa real. Y él lo entendió. Lo vi en su sonrisa contenida, en su mirada ardiente. Su frente rozó la mía, apenas un contacto suave, pero suficiente para derribar lo poco que quedaba de mi resistencia. El tiempo se detuvo. No escuchaba nada más que el latido frenético de mi corazón y el murmullo de mi propia respiración agitada. Sabía que si él daba un paso más, si sus labios tocaban los míos, ya no habría vuelta atrás. Me quedé sin aliento, y ya no pude detenerlo. Entre el placer y la culpa. El instante que tanto temía y deseaba sucedió. No sé cómo ocurrió exactamente, solo recuerdo la presión de sus labios sobre los míos, suave al principio, como probando si yo lo detendría. Pero no lo hice. Me quedé quieta, temblando, mientras mi cuerpo se entregaba a esa sensación prohibida. Fue un beso cargado de todo lo que jamás debió pasar. Un roce intenso, caliente, que me encendió por dentro. Sentí sus manos sujetándome con firmeza, atrayéndome más hacia él, y mi cuerpo, en lugar de resistirse, respondió con la misma urgencia.
En mi cabeza resonaba la voz de la razón: esto no está bien, detente, aún puedes. Pero en mis entrañas, otra voz más oscura y más fuerte me gritaba que lo disfrutara, que me dejara llevar por lo que llevaba tanto tiempo guardado en silencio. El roce de sus dedos sobre mi espalda me hizo arquearme sin querer. Mi respiración se mezclaba con la suya, agitada, descontrolada. Era como si cada caricia borrara cualquier límite moral, como si la culpa se disfrazara de adrenalina. Sabía que no ibas a resistirte, murmuró cerca de mi oído, con esa seguridad que me desarmaba. Lo odié en ese momento, pero también lo deseé más que nunca. Me descubrí atrapada en una espiral de contradicciones. El placer me recorría con cada movimiento, pero al mismo tiempo, la culpa me golpeaba con fuerza. Estaba traicionando a mi esposo, el hijo de aquel hombre, y lo hacía con una entrega que jamás imaginé. Mis manos, temblorosas, intentaron empujarlo, pero terminaron aferrándose a su camisa, como si no quisiera soltarlo. Mi mente decía, basta, mientras mi cuerpo rogaba, más. El tiempo parecía desvanecerse. No importaba nada más, ni la casa, ni el peligro de ser descubiertos, ni el peso de la traición. Solo existía ese instante, ese fuego prohibido que nos envolvía a los dos. Y mientras me dejaba arrastrar, entendí algo que me estremeció más que sus caricias: esa no sería la última vez. Sabía que todo podía acabar mal, pero lo dejé continuar. El regreso del esposo. El sonido de la puerta abriéndose me arrancó de golpe de aquella burbuja de deseo. Sentí que la sangre se me helaba y, al mismo tiempo, mi cuerpo aún ardía por lo que acababa de pasar. Era como si en cuestión de segundos me hubieran arrancado de un mundo oscuro y me lanzaran de nuevo a la cruda realidad. Mi suegro se apartó con rapidez, recuperando la compostura como si nada hubiera ocurrido. Su respiración era agitada, igual que la mía, pero su mirada me decía que estaba acostumbrado a ocultar secretos. Yo, en cambio, estaba al borde del colapso. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que mi esposo lo escuchara en cuanto entró. «Amor, ya llegué», dijo él desde la entrada, con la voz relajada, cargada de cariño. Me obligué a sonreír, a fingir normalidad. Sentí mis labios aún calientes, mi cuerpo todavía temblando. Caminé hacia él para recibirlo, y cuando me abrazó, casi me derrumbé por la mezcla de sensaciones: culpa, miedo, pero también la adrenalina de lo prohibido que aún palpitaba dentro de mí. Mientras lo rodeaba con mis brazos, tuve que cerrar los ojos para disimular el temblor. No era el amor lo que me estremecía en ese momento, era la memoria reciente de otras manos, otras caricias, que aún estaban impregnadas en mi piel. ¿Todo bien en casa?, preguntó mi esposo, mientras dejaba sus cosas sobre la mesa. Sí, todo bien, respondí con un hilo de voz, intentando sonar convincente. Mi suegro, sentado en el sofá, fingía ver televisión. Saludó a su hijo con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de besarme minutos atrás. Esa naturalidad me desarmó aún más. ¿Cómo podía mostrarse tan frío después de algo tan intenso? Yo, en cambio, sentía que llevaba un cartel luminoso en la frente que gritaba: «Soy culpable». Pasamos el resto de la tarde juntos, los tres. Mi esposo conversaba de su viaje, mientras yo apenas podía escucharlo. Cada vez que cruzaba la mirada con mi suegro, me invadía un escalofrío. Era como si compartiéramos un código secreto, un pecado que solo nosotros conocíamos. Y lo peor de todo era que, en el fondo, esa complicidad me resultaba tan peligrosa, como adictiva. Cuando él me abrazó, mi cuerpo aún temblaba por otro motivo. El secreto que nos une. Esa noche intenté dormir junto a mi esposo, pero el descanso nunca llegó. Cada vez que cerraba los ojos, regresaban las imágenes: el roce de sus labios, la presión de sus manos, la voz grave de mi suegro susurrando cosas que jamás debí escuchar. A mi lado, mi esposo dormía tranquilo, ajeno a todo. Su respiración pausada contrastaba con la tormenta que me devoraba por dentro. Y fue entonces cuando entendí algo que me estremeció más que la culpa: ese deseo prohibido ya me había marcado, y no iba a desaparecer tan fácilmente. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que había sido un error, un desliz que nunca volvería a repetirse.
Pero cada vez que lo veía, cada vez que nuestros ojos se encontraban en medio de la familia, ese secreto se hacía más pesado y más excitante. Una tarde, mientras estábamos todos reunidos, sentí su mirada fija en mí. No hizo falta una palabra. Ese contacto silencioso fue suficiente para recordarme que lo nuestro no había terminado. Al despedirse, se inclinó hacia mí para darme un beso en la mejilla, como siempre. Pero en ese gesto inocente, sus labios rozaron demasiado cerca de los míos, y en su susurro apenas audible escuché: esto apenas comienza. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. La sangre me ardió, el corazón se me aceleró, y comprendí que estaba atrapada en un juego peligroso, un juego que tal vez no tendría fin. Esa noche, al acostarme, volví a repetirme la misma pregunta con la que todo empezó. ¿Qué voy a hacer ahora que mi suegro se atrevió a tanto, y yo no supe detenerlo? Ese secreto nos unió, y aunque intento olvidarlo, sé que volverá a pasar. Hasta aquí llega mi confesión, una historia que jamás pensé vivir y que aún me quema por dentro cada vez que lo recuerdo. Ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Hubieras tenido la fuerza para detenerlo, o habrías caído en la tentación como yo? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te atrapó, suscríbete a Plenitud Secreta, activa la campanita y acompáñame en las próximas confesiones de infidelidad, donde lo prohibido se convierte en un secreto irresistible. Recuerda que tu apoyo es vital para que este canal siga creciendo, así que no olvides dar like y compartir este video. Nos vemos en la próxima historia.